yo siempre he pensado, yo les digo a la gente, asegúrate de estar vivo hasta el último día de tu vida. Y parece un juego de palabras, pero hay una lógica detrás, ¿no? Y es Claro. asegúrate en verdad de estar vivo hasta el último día de tu vida, porque hay gente que lleva años sin sentir esa pasión, sin sentir eso que te mueve. Ahora, tocayo, te voy a decir algo que es muy importante, porque mucha gente me dice, Pedro, suena muy bonito lo que dices, pero a veces es difícil si tengo que llevar el dinero a mi casa. Mm. O sea, ¿qué tal que a mí me apasiona tocar el saxofón a la orilla de la playa? Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? O sea, porque una vez me lo dijo alguien, es que me dijo alguien, Pedro, es que mi pasión es tocar el saxofón a la orilla de la playa. Entonces mi respuesta fue, oye, qué bueno, ahora piensa qué negocio vas a poner a la orilla de la playa para que de ahí saques dinero para que puedas tocar el saxofón, ¿verdad? Es decir, Mm. siempre hay algo que complementa. O sea, no se trata de abandonar todo. Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una persona que es apasionada del servicio al cliente, la productividad y las ventas. Es coautor bestseller en Amazon y ha sido nombrado líder inspirador del siglo XXI por la Global Quality Foundation. Recibió el reconocimiento a la excelencia profesional en el 2018 y es actualmente colaborador de Imagen TV y el creador de una de las metodologías de ventas y servicios más exitosas de todo México. Es fundador de grupo Percepciones y una de las voces más valoradas en la red profesional de LinkedIn. Bienvenido a la casa directamente desde México, Pedro Eloy Rodríguez, tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar compartiendo aquí contigo y con toda la gente que te escucha. Gracias por la presentación también. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y por tu disponibilidad. ¿Quién es Pedro Eloy Rodríguez? Ah, eh, Pedro es un apasionado de muchas cosas, es un apasionado de la gente, de la productividad personal, de los hábitos, de las pasiones, de explotar los talentos, de poder buscar la manera de cómo poner estos talentos al servicio de otras personas. Soy ingeniero administrador en sistemas en la parte, digamos, del estudio, pero la vida me llevó por otro lado y como bien dijiste en un inicio, estoy metido en la parte de la venta, el servicio al cliente y la productividad porque me apasiona y todo esto lo englobo con lo que te acabo de decir de trabajar la parte humana, conectar con las pasiones, con el propósito de vida. Entonces, en resumen, te podría decir que soy un apasionado de la vida, del ser humano, de las posibilidades que nos da la vida y que trabajo todos los días pensando en de qué manera puedo encontrar nuevas formas de ayudar a la gente y de ayudarme a mí mismo a ser mejor persona, a estar más satisfecho, a ser más feliz, a sentirme más pleno y ayudar a otras personas a que experimenten, digamos, la misma sensación, ¿no? Qué bien. ¿Cómo? Tienes muchas pasiones, pero ¿cómo llegaste a la conclusión al final? Si eso lo resumimos en un par de palabras, dice pasión por la vida, pues, estar mejor, vivir feliz, algo así, ¿no? ¿Cómo Ujú. descubriste esa pasión? Porque todos, ¿sabes? Andamos por el mundo así, asado, pero hasta que decimos clics. Claro. Fíjate que se juntaron varias cosas en el transcurso de la vida, como a todos nos ha pasado en la vida, tenemos puntos altos, puntos de quiebre, puntos, y eso te va ayudando a ir valorando y encontrando algunas cosas. Yo siempre he dicho que la adversidad es una gran oportunidad para descubrir talentos que en la comodidad hubieran permanecido ocultos, ¿verdad? Mm. Entonces, muchas de estas pasiones han salido en momentos de adversidad, en momentos críticos, ¿no? Por ejemplo, el haber entrado a trabajar a una empresa cuando recién me gradué, yo estudié una carrera de ingeniería, cuando realmente lo que me llamaba la atención era pues poder compartir, conectar con la gente, hablar con la gente. Y estudié la carrera de ingeniería porque creía que debía desarrollar el hemisferio de la parte Mm. lógica, porque el otro hemisferio lo traía como ya en automático. Sin embargo, cuando salí de estudiar, obviamente me dieron trabajo en desarrollar sistemas, que era algo que yo no visualizaba ni me Mm. gustaba, ¿no?
Entonces, ahí tomé una decisión, llegué a un punto crítico porque no era feliz, porque todos los días me levantaba con un pesar, no quería ir a trabajar, de hecho, a veces me reportaba enfermo para que no me asignaran proyectos, es decir, era algo que definitivamente estaba en un punto de quiebre en ese momento y no podía llegar a mi casa a decirle a mis papás, porque en aquel entonces estaba soltero, recién graduado, Ujú. no podía llegar a mi casa a decirle a mis papás, pues me voy a salir del trabajo porque no me gusta, ¿verdad? Es decir, me hubieran matado a mis papás si yo llegaba con algo como eso. Así es que lo que se me ocurrió fue, pues, sabes, voy a emprender, ¿no? Voy a emprender un negocio, porque si emprendo un negocio, yo puedo hacer lo que a mí me gusta hacer. Entonces, y busco a otras personas, asocié a algunos amigos para que hicieran las otras funciones que a mí no me gustaban y yo agarré lo que a mí me gustaba, ¿no? Y así emprendí. Entonces, por ahí empezó, por ejemplo, una de mis primeras pasiones, que es todo este rollo del emprendimiento, Ah, del poder generar y descubrir también negocios, ideas de negocio. Y luego en el camino me tocó, por ejemplo, que se deshizo este emprendimiento. Tuvimos algo de problemas porque pensábamos diferente respecto hacia dónde queríamos llevar el negocio. mm, Entonces, ya ves, son estos momentos de nuevo críticos en donde de repente aparecen, porque la gente también piensa que siempre todo es como, o sea, como miel sobre hojuelas. Y la verdad es de que la vida, como bien sabes, Tocayo, y todo el mundo que nos está escuchando, tiene altas y bajas. Y lo importante es poder capitalizar cuando estamos abajo también, ¿no? Y saber ser claro. profesionales y bastante inteligentes respecto a cómo capitalizamos esas bajadas, ¿no? O esas caídas. Entonces, cuando se deshizo la empresa y que a mí me dejó sin trabajo, sin dinero, porque se deshizo el negocio, pues yo decidí entrar a trabajar y para juntar dinero y volver a emprender. Y Mm, ese trabajo fue Franklin Covey, la empresa del autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. mm, Entonces, fue una casualidad de la vida, la cual le agradezco todos los días de mi vida, le agradezco el haberme topado con esa empresa, con esa filosofía, porque cambió mi vida y cambió también en tanto personal como profesional. Y ahí nació mi pasión por el servicio al cliente y mm, la productividad, porque empecé a darme cuenta del impacto que tenía el servicio al cliente, del impacto que tenía el ser productivo. Y aunque hablábamos mucho de la productividad también de las empresas, yo poco a poco me fui concentrando más en la productividad personal, claro, porque estás de acuerdo conmigo también que las empresas están formadas de personas y que personas. correcto, la productividad de cada uno en individual es el reflejo de la productividad de la empresa en sí, ¿no? Entonces, así fueron naciendo, es decir, en momentos difíciles y en momentos fortuitos, ¿no? En donde Mm, me cruzaba con algo, en donde yo decía, yo tengo un talento para esto, tengo una pasión en esto, me gusta y acabo de encontrarme a una fuente que me puede instruir en esto. Entonces se hace lo que, digamos, ese cruce, ¿no? De la pasión y la habilidad o el talento y podemos decir que estamos viendo en el elemento, ¿verdad? qué bien, muy interesante eso. Ahora, te hago una pregunta importante porque a muchas personas, y esto es algo que yo siempre, en lo que siempre estoy pensando, digo, ¿cómo es posible? Esperan tocar fondo, que ya que no haya más nada abajo, para entonces hacer el cambio. Te digo que, en mi opinión, no sé, 95, 97% de las personas cambian por dolor. Cuando ya no pueden más, no aguantan más, es que deciden, tengo que cambiar. Entonces, ¿a qué tú crees que se deba esto? ¿Por qué piensas que las personas no se detengan antes cuando ven que las cosas ya no comienzan a funcionar, no comienzan a funcionar y eso sigue empeorando y digan, espera un momento, tengo que hacer un cambio, tengo que autoanalizarme y cambiar? ¿Por qué crees que sea esto? Fíjate que creo que culturalmente traemos también por generaciones mucha información que yo siempre he dicho que está grabada como de una forma equivocada en nosotros. Muchos, digamos, culturalmente a lo mejor latinos de Iberoamérica, traemos cierta información que de repente no es la más adecuada, ¿no? Entonces, creo que obedece un poquito a esto, lo que acabas de decir. Tenemos esta conexión con la comodidad. Acuérdate que existe este cerebro que nos dice no te muevas, ahí estás bien, ¿para qué te arriesgas? Y eso es la resistencia famosa al cambio, ¿no? Y eso es lo que nos hace entrar en la zona de confort. Entonces, cada vez que estamos visualizando que algo no va bien, nuestro cerebro lo que nos dice es, se va a arreglar, se va a arreglar y se va a arreglar. Y entonces tú no haces nada por tomar acción hasta que el dolor es profundo. Y hay en algunas situaciones en donde el dolor es tan profundo que la gente tiene irremediablemente que salir, que cambiar, ¿no? Fíjate que
Creo que te platiqué que hubo una editorial que me buscó para escribir un libro que, si Dios quiere, sale para el otro año. Y el libro es, hablé de la innovación personal, hablé de todo esto que estoy tratando de comentarte respecto a algunas de las cosas o la información que tenemos grabada en la inversa. Y ahí en el libro comento el punto de una persona que una vez, yo estaba haciendo un coaching con una alta ejecutiva de una empresa y estaba haciendo un coaching, y dentro del coaching salieron algunas cosas personales, como por ejemplo que ella era, aún y que era una alta ejecutiva, era maltratada por su pareja, ¿no? Era maltratada por su esposo, ¿no? Entonces, un día me dijo en la sesión de coaching que había tomado la decisión de irse de su casa. Y entonces, cuando le pregunto por qué después de tanto tiempo Mm, ahora tomaste la decisión de irte de la casa, después, ¿por qué aguantaste tanto, no? Un poco contestando la pregunta que sí. me acabas de hacer. Y fíjate su respuesta tan interesante. Me dijo, me había golpeado a mí, pero nunca había golpeado a mi hija. Ayer la golpeó y yo no puedo soportar eso. O sea, me di cuenta que no podía soportar eso. Entonces, a veces hasta sobreponemos a otras cosas más importantes que nuestra propia vida, que nuestra propia seguridad, que nuestra propia, digamos, podríamos decir como orgullo o dignidad. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, em, hay momentos en donde el dolor es tan fuerte que te hace actuar. Pero muchas veces es preferible y soportar, porque tienes miedo al cambio, tienes miedo a tomar acciones, tomar decisiones, y esta es una cultura que tenemos como muy arraigada. Tal vez es a nivel mundial, pero podríamos decir que tenemos obviamente referencia de muchas otras comunidades que sí son innovadoras, que están haciendo mucho, que son muy proactivas, que son muy productivas, y quizás a muchas de las personas nos merma esta parte de la Sí. productividad, el hecho de querer seguir en esta zona de confort. Creo que esa es la principal razón. Existen muchas otras más, pero la principal en esencia tiene que ver con eso. Esperamos hasta que el dolor sea extremo para podernos mover. Mientras tanto, siempre pensamos, esto se va a mejorar, él va a Mm, cambiar, ¿no? O la mm, situación va a cambiar. El cliente me va a decir que sí, hoy no, pero mañana sí. Y así te vas dando cuenta que no es así, que tienes que tomar acción. mm. Y algo muy relacionado con esto es que para mí es una de las causas fundamentales por las cuales las personas no salen tampoco de la zona de confort, es el miedo al que dirán, a esas críticas Claro. si me sale mal me van a criticar o se van a reír de mí o me van a decir que estoy loco si empiezo, por ejemplo, dejo mi empleo, que tengo un salario fijo y comienzo un emprendimiento que es todo un riesgo, me van a decir que estoy loco y ¿sabes? Ese miedo al que dirán, porque estoy seguro que muchas personas, si nadie las criticara, digamos, nadie dijera nada y fallaran, si supieran esto antes, lo hacían, lo intentaban, pero Se no lo hacen arriesgarían. debido a eso, no se arriesgan debido a eso. Correcto. Y fíjate, cuando doy pláticas a los emprendedores, me centro mucho en ese punto que acabas de decir, porque los emprendedores, sobre todo los que van empezando, y mira, estoy de acuerdo que en cualquier parte del proceso, es decir, hay grandes empresas, hay grandes profesionales que una vez llegando al éxito, al liderazgo, siguen teniendo miedo en estar proponiendo nuevas cosas porque les da miedo a que no funcione algo y qué van a decir si todo me ha salido bien y ahora esto no me salió bien. Pero en los emprendedores, los que van empezando, están tan llenos de inseguridades que les cuesta mucho más trabajo esto, el irle a decir a la familia, acabo de tomar la decisión de emprender, a los amigos. Y acuérdate además, Tocayo, que cuando tú vas con alguien y le dices, quiero emprender, quiero hacer algo, siempre vas a tener gente alrededor que te diga por Mm. qué no lo debes de hacer. Es decir, no lo hagas, no te arriesgues, no dejes tu trabajo, eso no va a Claro. funcionar. 9 de cada 10 quiebran o terminan. Mm, Entonces, te dan tanta información para desanimarte que la mayoría de la gente termina desanimándose. Y los que corren el riesgo siempre tienen el temor que acabas de decir. ¿Qué va a suceder si esto no funciona? Y por eso muchos dejan de intentarlo simplemente por no tener que dar explicaciones. Entonces yo a veces les digo a los emprendedores, piénsalo bien, si no pruebas, no tienes forma de saber en dónde va a caer el éxito, en dónde va a caer esta gran oportunidad. Tienes que probar, tienes que darte cuenta, por aquí no es, por aquí es, ¿no? Y buscar la manera de cómo arriesgar lo menos posible. Es decir, la idea no es que inviertas $1 millón en un negocio y sin estar seguro y no funcionó y ahora qué hago ahora. Es decir, puedes ir probando porque después de probar encontrarás
cosas sí funcionan muy bien. Y además, debes de cargarte de mucha seguridad tú mismo, Mm, porque cuando sales a la calle, cuando sales y le dices a tu familia, a tus amigos, oye, no funcionó y tomé la decisión de cerrar el negocio y dedicarme a otra cosa, pues tienes que estar muy seguro de que las respuestas que van a dar las tienes que aceptar con mucha entereza, ¿verdad? Y por lo general, ah, el que critica es el que no hace nada. Eso es una lógica muy clara. Entonces, yo les digo, piénsalo bien, el que va a venir y te va a decir, te dije que no iba a jalar, que no iba a ujú, funcionar, bueno, tu respuesta inmediata puede ser, oye, yo lo intenté, no funcionó, ando intentando otra cosa, ¿tú qué has intentado? ¿Verdad? Es claro, decir, confróntalo un poco, porque la mayoría de la gente es que el que sabe, el que es realmente un emprendedor nato, el que es realmente una persona de negocios, sabe que el fracaso es parte del proceso para llegar exacto. al éxito. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Sí, yo también pienso que es un problema de mentalidad. Del día que tú calibres tu mentalidad bien, pues ya las cosas empiezan a fluir de otro modo. Es el problema ese, que esa mentalidad errónea, ¿no? Y hablaste de innovación personal, de ese nuevo libro que tú estás a sacar. Quizás esto esté relacionado con lo que estamos conversando acá, de calibrar tu mente, cambiar el chip relacionado con la innovación personal. Háblanos un poquito sobre esto, Tocayo, o platícanos, como dicen ustedes en México. Platicamos, es decir, fíjate que este libro que se tomó la decisión es un concepto que he venido trabajando desde hace tiempo, es algo que yo le llamo el ciclo de la erosión, en donde describo a través de cuadrantes cómo todas las empresas, los productos, los servicios, las personas, los profesionales, absolutamente todo, entramos en este ciclo y depende de nosotros si alargamos este ciclo o si hacemos que el ciclo se vaya a la erosión o a la muerte de manera inmediata. Entonces, un factor clave para alargar los ciclos de vida y permanecer en la apreciación y en la lealtad de la gente, de los prospectos, de los clientes o incluso de tus amigos, de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, un factor clave es la innovación personal. Es decir, si tú te mantienes poniendo nuevas propuestas para que la gente que está alrededor de ti sea más feliz, la vida sea más sencilla. Entonces, esto ayuda a que siguen en lealtad y en apreciación contigo. Y esto alarga los ciclos. La mayoría de las personas, de las empresas, cuando no prestan atención a esta innovación constante, pues el ciclo es muy corto y se van a la erosión. Y tú y yo y todos conocemos empresas y productos que su ciclo fue muy rápido o que incluso nunca llegaron a un punto de liderazgo, sino que salieron y se murieron sin hacer mucha gloria, ¿verdad? Entonces, este ciclo de la erosión que explico en el libro y que utilizo mucho para las consultorías cuando trabajo con las empresas, habla más o menos de eso. Por ejemplo, tú como emprendedor, tú como profesional, tú pones en el primer cuadrante que yo le llamo propuesta, tú pones tu propuesta. Es decir, si traes una nueva idea de negocio, si quieres poner un nuevo producto, un nuevo servicio, si tú eres un profesional y entras a trabajar a una empresa, tú eres la propuesta. Es decir, al momento de que estás entrando, ¿no? Te contrataron porque traes una propuesta que le puede ayudar a la compañía, ¿verdad? Y quieren ver si esa propuesta se capitaliza o no se capitaliza. Entonces, este cuadrante primero es poner la propuesta sobre la mesa y el primer factor que ayuda a esa propuesta es el diferenciador. ¿Qué tan diferente es? ¿Qué tan disruptivo es? ¿Qué tan bueno es esta propuesta? Y si es lo suficientemente diferenciadora o diferente a lo que hay, Eh, es posible que tome relevancia. Y entonces te vas al otro cuadrante, en donde ya empiezas a hacer nicho. Hay un grupo de personas que se identifica con lo que tú estás diciendo, con la propuesta que pusiste sobre la mesa, y entonces empieza a tener mayor familiaridad, empieza a tener, digamos, ya hay, tiene como ese diferenciador tomó relevancia, entonces empiezas a crear este nicho. Cuando este nicho empieza a crecer y la gente se compromete contigo, con tu producto, con tu marca, mm, con tu servicio, con tu empresa, contigo como marca personal, contigo como profesionista trabajando en una empresa, entonces empieza a haber ya una lealtad, empieza a haber ya una apreciación, ¿no? Y ese es el momento en que llegas al cuadrante que yo le llamo el del liderazgo. Y finalmente está el cuadrante de la erosión. El secreto es que mientras estás en el liderazgo, los que alcanzan a llegar, porque no todos llegan, es eh, decir, quien llegó al liderazgo, el secreto está
en la innovación. El secreto está en seguir poniendo propuestas en el primer cuadrante para que estas propuestas te mantengan en el liderazgo por más Mm, tiempo. Y el error más grande de las empresas, de los profesionales, es justo lo que acabamos de decir. Cuando llegan a algo, al liderazgo, en vez de pensar qué propuesta poner, entonces entran en la zona de confort o incluso tienen miedo a qué mm, van a decir si propongo algo y no funciona, ¿no? Entonces claro. se centran ahí, pero ese diferenciador que tú pusiste sobre la mesa hace un año, es posible que ahora no tenga tanta relevancia como lo tuvo hace un año. Y tú tienes que estar trabajando en buscar esta forma de cómo le hago la vida más fácil a la gente que está corriendo conmigo este ciclo. Y eso alarga tu vida digamos, de apreciación y de lealtad o tu vida productiva, en todo, relaciones profesionales, personales, ¿no? Entonces, ese es más o menos el ciclo del cual estructuro y de ahí desprendo algunos hábitos de la productividad personal, ¿no? Y entonces, por ahí está más o menos el ciclo. ¿Qué te parece que te estoy dando además hasta como premisa en esta Sí, parte, más o menos genial. Para eso es este tipo de entrevistas, para coger cosas que están ocultas todavía y no han salido. Sí, sí, Así sí, que ahí vamos. apenas Y van a salir. hablaremos de productividad personal porque de eso me ocupo también y me encanta, me fascina. Pero quería también ver si tienes específicos, tocayo, para estas personas que todavía, por ejemplo, que llegan a un cierto punto, como hablabas de los cuadrantes en la innovación personal y se bloquean y no se mueven adelante y se quedan estancados, o la persona que quiere hacer algo pero tiene ese miedo que hablamos al que dirán, está en la zona de confort, eh, ¿cómo alguien, cuáles son los pasos que alguien tiene que dar para cambiar eso y comenzar a moverse adelante? Bien, lo primero es que tienes que reconocer, digamos, cuando lo vemos gráficamente en este ciclo que estoy tratando de mostrarle a la gente, es mucho más fácil de que comprendas en dónde estás parado y qué es lo que debes de hacer. Hay muchas empresas que han descubierto este secreto que estoy tratando de explicárselos y lo han descubierto desde hace mucho tiempo y por ejemplo tienes a un Microsoft sacando una versión de Windows cada X tiempo o tienes un iPhone, ¿no? un Apple sacando un iPhone cada X tiempo con nuevas cosas. Ellos descubrieron el secreto que estoy tratando de decirte y se dieron cuenta que antes de que un competidor ponga la propuesta sobre la mesa diferenciadora, ellos deben de estar trabajando en proponer para que su mercado los haga permanecer en la lealtad. Entonces, si te das cuenta, y a la inversa, te puedo poner el ejemplo de Kodak, que es el Ujú, mejor ejemplo de empresa conocido que por no innovar murió. ujú. Cuando tenía un 93% de mercado, de posicionamiento de mercado, apareció la foto digital y la foto digital entró en el cuadrante de propuesta mientras Kodak estaba en el liderazgo. ¿Qué sucedió? En un lapso de muy poco tiempo, muy pocos años, lo mandó a la erosión y se posicionó la foto digital. Entonces, algunas de las empresas caen en la soberbia de decir ya tengo la vida resuelta. Y mira, estoy hablando de ejemplos de grandes empresas para que todo el mundo ubique de qué hablamos. Pero esto se traduce también a la tiendita de la esquina de por tu Sí, casa y se traduce al profesionista independiente que está tratando de tocar la puerta y entrar a una compañía para ofrecer sus servicios. O sea, tenemos que ser muy listos respecto a cómo estamos proponiendo nuevas propuestas o cómo podemos acercar esas nuevas propuestas o bien aliarte. Porque estas grandes empresas que están en el liderazgo y también los profesionales que están en el liderazgo saben que cuando sale una nueva propuesta diferenciadora, si a ellos no se les ocurrió, lo que sí pueden hacer es juntarlo a ellos. mm, Y entonces te encuentras a un Facebook que compró WhatsApp. sí. Y entonces te encuentras a muchos casos como estos porque alguien tuvo una propuesta innovadora, diferenciadora, y el que está en liderazgo dice, oye, esa idea es buena, me puede ayudar a permanecer más Mm, tiempo en liderazgo, vamos a juntarla, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta específicamente, lo que creo que debemos de hacer cuando estamos recorriendo este cuadrante y te identificas en dónde estás, siempre el primer desafío es trabajar en diferenciarte tanto que logres entrar al cuadrante este de liderazgo, que tengas un pequeño grupo de personas que realmente te quieren y tienen lealtad y confían en ti. Ojo, no necesitamos millones de personas para estar en liderazgo. Tú puedes ser un profesionista independiente y si tienes un nicho que te respalda, que te aprecia, que te quiere, que son leales a ti, aunque este nicho sean de 1000 personas,
Tú ya estás en el liderazgo porque lograste que tu diferenciador se concretara y que la gente se identificara con esto, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer estando ahí, yo lo traduzco en algunos hábitos. El primero es buscar la productividad. Es decir, tenemos que asegurarnos de la productividad. Y si quieres, ahorita hablamos un poquito más de eso. Sí, sí, me encanta. La productividad marca diferencias con los innovadores. El segundo punto es sentir pasión por lo que estás haciendo. Si tú no te apasionas y estás solamente alineado al dinero o a hacerte millonario, te va a costar más trabajo, porque el dinero es una buena consecuencia del emprendimiento. Pero el emprendimiento tiene que estar basado en algo que te apasione, que te mueva, sea lo que sea que haces, emprendimiento o el trabajo que tomaste la decisión de aceptar a donde entraste a trabajar. El otro punto es agregar valor. Tenemos que aprender a agregar valor a todo lo que hacemos. Todos los procesos se pueden mejorar. Y cuando tú mejoras un proceso, estás innovando. Y no Mm, se requiere inventar un nuevo iPhone. Es mm, simplemente mejorar el proceso, ¿verdad? El otro punto es la humildad. Tenemos que reconocer que no somos buenos en todo y que hay otras personas que de alguna manera saben más que nosotros y que debemos de acercar a esa gente porque quizás tú eres bueno creando algo, pero no eres bueno en las leyes, en lo contable, y tienes que acercar a personas y reconocer que ellos saben más que tú en sus áreas, ¿no? mm. Y el último es el ser disruptivo, en forma constante, estar desafiando a tu mente para ver qué otra cosa puedes hacer de manera distinta a lo que se está haciendo el día de hoy, alineado a lo que está buscando tu prospecto, tu cliente, tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu equipo de trabajo. Eso es más o menos los hábitos con los que Mm, trabajo y he venido trabajando a lo largo de los años, tanto conmigo como con las empresas y con las personas que coacheo. qué bien. Ahora, una cosa importante es cómo hay mucha teoría y muchas, digamos, hipótesis y cosas y estudios también, como no, por ahí, de que se comienza ya que si un hábito te toma 21 días, el otro dice 66 días, no sé qué. Te digo, yo me gusta este tema cantidad y lo trato muchísimo. ¿Cómo alguien comienza a crear un hábito que sea sostenible, que perdure en el tiempo, tocayo? ¿Cómo Acabas funciona de, eso? acabas de tocar un punto que siempre está como en esta tela de juicio de, oye, ¿por qué la gente deja de hacer algo? ¿Por qué no se mantiene motivada haciendo algo? ¿Por qué no? Y los hábitos requieren de tres elementos. Y estoy seguro que sabes que has escuchado esto. Estos tres elementos tienen que ver con sé la información, ¿no? Sé qué es lo que debo hacer, sé cómo hacerlo. Entonces es como el conocimiento, la habilidad y hay un tercer elemento que tiene que ver con el motivador. Un hábito se mantiene y se arraiga en una persona siempre que tú descubriste un motivador profundo. Cuando el motivador no es tan profundo, entonces es muy fácil que abandones el hábito, porque tú puedes saber qué hacer, cómo hacerlo, o sea, tienes el qué, tienes el cómo, pero si no tienes el por qué, es muy difícil, porque estas dos aparecen rápidamente en la ecuación, es decir, es muy sencillo decir, oye, ¿cómo puedo aprender a tocar guitarra? O Claro. sea, me gusta la música, ¿cómo puedo aprender a tocar guitarra? Entonces, eso una sola vez aparece en la ecuación, pero el motivador de estar tocando y practicando, ese tiene que estar constante siempre. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en los 21 días. Yo creo que hay hábitos que requieren mucho más tiempo. A lo mejor el hecho de ponerte el cinturón de seguridad puede requerir 21 días, pero hay hábitos que son más profundos y que requieren de más tiempo para poderlos arraigar, pero siempre lo que he concluido es que necesitamos encontrar el motivador profundo de por qué lo queremos hacer. Ese hábito que quieres arraigar a tu vida, o sea, ¿por qué lo quieres hacer? Y yo siempre les digo, si tú no logras hacer un hábito, es que tienes un motivador más fuerte que el de este hábito. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo común. La gente quiere hacer ejercicio. Este es el ejemplo más común, ¿no? Entonces tú dices, oye, quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio. Entonces tú dices que quieres hacerlo y tu motivador es que quieres bajar de peso. Pero cuando abres el refrigerador encuentras un pastel de chocolate, ¿no? Entonces entra el conflicto. ¿Cuál es el motivador más profundo? Si tu motivador profundo es, oye, yo quiero por salud pesar esto, porque me quiero parar en un escenario, porque me voy a casar, porque entonces el motivador es profundo y te hace renunciar
a comer el pastel. Pero cuando el motivador está débil, al abrirlo, entonces existe otro motivador más interesante que dice, me gusta mucho el azúcar, lo disfruto y el azúcar me hace poner feliz. Y cuando ese motivador es más fuerte que el otro, entonces tú agarras el pastel y te lo comes, ¿no? Claro. Entonces, espero estarme explicando con lo que quiero Sí, transmitirte. Es simplemente un hábito se arraiga cuando encontraste el motivador profundo. Y si tú tienes motivadores más fuertes que ese, nunca lo vas a poder hacer un hábito. claro. Sí, porque el más fuerte es cacha al más débil. Correcto, correcto. Ujú. Una parte que tocaste importantísima es esa de diferenciarte, de ser diferente, que es fundamental. Y aquí creo que en el mundo en que vivimos hoy, tienes que tener tu marca personal bien potente, explosiva, arrolladora. Te encargas de esto, trabajas mucho esto también. ¿Cómo alguien puede comenzar a trabajar esto, ya sea alguien que es un speaker, por ejemplo, o alguien que es un profesional de X o que es un líder de una empresa? ¿Cómo se crea una marca personal? Fíjate, muy buena pregunta, Tocayo, y me han hecho esta pregunta varias veces. La verdad, debo de ser honesto, yo no tengo mucho conocimiento respecto a esta parte de marca personal y mucho de lo que has visto es algo muy espontáneo, ha sido algo como muy genuino. Me buscan incluso algunas personas diciéndome, oye, ¿qué agencia te lleva tu red? No, ¿qué agencia te lleva? Y yo les digo, no hay agencia, es decir, soy yo y mis madrugadas, ¿no? En las madrugadas hago, hago algunas de estas cosas. Entonces, lo que sí te puedo decir, porque no tengo mucho conocimiento respecto a, Mm, mira, tiene que ser así y con esto llamas la atención y con yo sé que hay estudios respecto a esto de qué te hace llamar más la atención y todo. Yo lo que sí puedo compartirte es que el hecho de ser muy tú, de no aparentar otra cosa mm, y el hablar con mucho respeto, hace también que la gente se conecte contigo. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, los temas que causan como mucha controversia. Yo sé que esos temas son temas que te ayudan a darte mucho sí, rating y yo jamás vas a ver una publicación mía con algún tema que cause controversia o que pise algunos callos o algo, porque a mí no me gusta la controversia, no me gusta el conflicto, ¿no? Yo prefiero como aclarar ideas y aclarar cosas, ¿no? mm, Entonces, yo creo que lo que funciona muy bien para alguien que es un coach, que es un speaker, que es un profesional que quiere empezar a posicionar marca, mi primera recomendación sería, pues decide hacia dónde quieres llevar esta marca personal y trata de ser tú, trata de ser como muy, muy genuino, ¿verdad? Y cuando eres genuino, la gente empieza a conectar contigo. Ahora, existe... em, Dentro de esta parte de ser genuino, pues existe personas que transmiten quizás información de una mejor manera. Y creo como segundo punto que eso es algo de lo que me ha ayudado, Tocayo, para ser honesto. Es decir, me gusta mucho el poder hablar, el transmitir la información. Y entonces cuando transmito una idea, aquí quizás entra el famoso storytelling, ¿no? O sí, sea, cuando cuento una idea, pues la cuento y la analizo desde un punto que quizás conecta con la gente. Y he descubierto algunas personas que en su redacción no logran hacer esta como conexión. mm, Entonces, quizás la sugerencia sería, si lo traes de forma natural, pues qué bueno. Si no, entrar a estudiar esta parte de cómo redactar, de cómo contar historias, te podría ayudar mucho a posicionar también la marca. Y finalmente, si tomaste la decisión de empezar a crear una marca personal, dale respeto a la gente y contéstale a la gente, que yo creo claro, que esa fue la tercera cosa que empezó a dar resultado conmigo, que cada persona que comentaba algo, yo le contestaba y no le contestaba el típico gracias, 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 sí, sino le contestaba a cada quien con lo que había hecho el comentario. Entonces me decían, oye, ¿a qué horas contesta, no? ¿A qué horas tienes tiempo? mm, Y te digo, soy yo y mis madrugadas, porque claro, a veces sí. es durante la madrugada, ¿no? Sí, y te ocupas de productividad, así que si nos das algunos consejos, cómo tú lo llevas, cómo llevas tu productividad, tocayo, cómo estás organizado, tu día a día, cómo funciona. Y quizás puedas compartir algunos tips y estrategias para que las personas sean más productivas, porque ya sabes, vivimos en un mundo superatómico y todo el mundo anda acelerado, dice, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo y siempre se están quejando. Entonces, si quieres, ¿cómo lo llevas tú y algún consejo para quien nos está viendo y escuchando?
Perfecto, y fíjate, esta es la típica excusa, no tengo el tiempo, no me alcanza el tiempo, y yo siempre he dicho, no es que no tengas tiempo, es que no has decidido dedicar un tiempo a esto, Mm, ¿verdad? Es decir, de nueva cuenta sale el motivador profundo, porque cuando tú, fíjate, yo a veces hago ejercicios con la gente cuando hago los entrenamientos, antes que los hacía presenciales, ahora digitales, pero en los entrenamientos les hago que hagan una lista de todo lo que no pueden hacer por falta de tiempo, ¿no? Entonces le pongo ahí, no puedo, y entonces ponme 10 cosas que no puedes, ¿no? Entonces la gente pone, no puedo hacer ejercicio, no puedo leer un libro, no puedo ayudarle a mis hijos, no puedo sacar a pasear, no... Saquen una lista y luego les digo, pues ahora léelo en voz alta, pero cambia el no puedo por el no quiero. Y entonces se escucha bien difícil cuando empiezas a decir, no quiero ayudarle a mm, mis hijos a hacer la tarea, no quiero visitar a mi mamá, no quiero, se escucha muy diferente. Y la verdad es que no tengamos tiempo, es que no hemos decidido dedicar el tiempo, porque el motivador profundo no lo hemos encontrado y hay un motivador profundo más grande, como por ejemplo acostarnos en la cama a ver Netflix, ¿no? Puede ser el motivador más profundo. Entonces, ¿cómo me organizo? Te cuento rápido, yo como estuve en Franklin Covey, pues por supuesto llevé el planificador de Franklin Covey, que mm, quizás lo conoces y mucha de sí, la gente que los veteranos que nos estarán escuchando conocerán este planificador de Franklin Covey, que era un planificador excelente y que te ayudaba como a dividir tareas, priorizarlas y todo esto. Aprendí tanto esa información, esa cultura, que al día de hoy, por ejemplo, no lo llevo en papel, pero yo llevo una combinación de dos cosas. Por ejemplo, llevo mi calendario en el Google Calendar, en mm, donde tengo todas las citas en donde físicamente requieren de mí. Es decir, donde yo tengo que estar físicamente está anotado en el Google Calendar porque ahí tengo un espacio y tiempo donde yo voy a estar. Y tengo además una app del celular que es una app de tareas en donde yo anoto todas las tareas que debo de hacer y hasta que la logro hacer, pues entonces la palomeo en la aplicación, ¿no? mm, Y entonces eso nos permite que, al menos a mí, me permite que los ratos que tengo libre de mi agenda, es decir, cuando no me demandan físicamente, lo que hago es que volteo a mi aplicación de tareas para ver qué es lo que tengo pendiente por hacer. Y entonces ahí tengo la lista de tareas, yo la leo y veo cuál es la prioridad, a cuál le debo de dar prioridad. Y es posible que una tarea que escribí el día de ayer tenga más prioridad que una que escribí hace una semana, que sí, ahí está, pero que no es necesario que la ejecute en este momento, sino que no quiero que se me olvide, pero en algún momento la tengo que hacer. Entonces, leo mi lista de tareas, voy haciendo en base a la prioridad y la voy palomeando. mm, Entonces, es una forma muy sencilla de poder estar como en este cruce de, y la verdad es de que me ha ayudado a ser muy productivo, ¿no? La gente de sí, repente me dice, ¿cómo le haces para estar en mil cosas a la vez? sí, Administración del tiempo, pues es mm. tan sencillo, ese es el Eh, secreto. y una curiosidad, ¿te agendas todo o no? ¿O dejas cosas ahí en tu mente que las tienes por hábito? O te digo, por ejemplo, si te agendas las cosas que tienes que ir a comprar al supermercado, si te agendas los horarios para, ya los tienes definidos, quiero decir, horario para alimentarte y este tipo de cosas que van mucho más allá de lo que son las tareas del trabajo y estas cosas, horario fijo para hacer ejercicios. Ya, entiendo el punto. Y esa es otra pregunta muy frecuente que me hacen. La verdad es de que no tengo, o sea, no soy tan cuadrado, pero una vez alguien me dijo, oye, ¿no es muy estresante que tengas todo tu vida planeada? Entonces yo les digo, la verdad es de que me estresa más no tenerla planeada. Es decir, me estreso más al tener en mi mente que no se me olvide esto, que no se me olvide el otro. Claro. Entonces, para mí es mucho más sencillo y me da paz y tranquilidad porque cada vez que tengo algo en la agenda o en mi lista de tareas, entonces se va ese pendiente de mis hombros porque sé que en algún momento voy a entrar a verlo y lo voy a ejecutar. Entonces no tengo tan cuadrada la agenda, es decir, no tengo un horario específico para comida, no tengo, sino que se va acomodando. Acomodo las piedras grandes, es decir, Sí. acomodo lo que realmente necesito, que requieren de mí, que son tareas, y los otros espacios que tengo libres, entonces los asigno para algunas otras cosas, ¿no? Es decir, oye, pues el día de hoy tengo oportunidad de comer pues de 4 a 5, ¿no? Y el otro día tengo oportunidad de comer de 2 a 3. Y eso puede ser a lo mejor un error, porque hay gente que dice debe de comer siempre a la misma hora, Sí. pero
no hay, o sea, no tengo tan agendado eso, o la ida al súper, o sacar a hacer, por ejemplo, sacar a mi perro a hacer ejercicio. Hay veces en donde yo digo, por la noche, cuando termine el día, voy a salir a hacer ejercicio, a caminar, y hay ocasiones en donde tengo la oportunidad de hacerlo, hay ocasiones en donde la prioridad, la lista de tareas me dice, Sí, Pedro, hoy no vas a poder salir a hacer ejercicio porque hay algo más importante, claro. y entonces ejecuto esa tarea que es más importante y reconozco que tiene mayor importancia que salir a hacer ejercicio en este momento, pero mañana puedo salir a hacer ejercicio. Entonces, dejo muchos espacios abiertos también. Mi vida no es así como planeada de Mm. no me hablen ahorita porque tengo eso. No, no, no es así. O sábados y domingos, ya saben, ¿no? De que una vez alguien me dijo, oye, ¿agendas también citas con tus hijas? Les digo, por supuesto que no. Es decir, tengo mis fines de semana abiertos, a veces aparece alguna cita y de nueva cuenta mi lista de tareas en donde yo veo si hay algo que tengo que hacer el sábado o si todo puede esperar para el lunes. Así, Mm, ¿no? qué bien, qué bien. Coméntanos un poco sobre Muerto en Vida. Bien, interesante. Um, Muerto en Vida es una publicación que hice hace poquito. Yo siempre he sido un fiel creyente de esta parte, como te dije, de las pasiones, del propósito de vida, y yo creo que hay muchas personas que por, por buscar llevar obviamente dinero a casa, porque a veces así es la situación, pues terminan haciendo algo que no les hace feliz, que no les satisface, que no, y entonces esto se convierte como en un círculo muy complicado, ¿no? En donde vas a hacer algo que no disfrutas, que no te gusta, pero lo haces por la necesidad de llevar algunos pesos a casa y empezamos a abandonar lo que nos apasiona y los talentos que tenemos. De hecho, mi segunda plática de TEDx se llama Talentos Perdidos y la razón es, la primera es productividad personal y la Ah, segunda, talentos perdidos. Me apasiona tanto este tema que cuando me invitaron a dar mis pláticas de TEDx, la gente me decía, Pedro, habla de ventas, habla de servicio para que te escuchen los empresarios y te contraten, ¿no? Tienes un gran exposure ahí. Y yo decía, no, es que tengo que hablarle a la gente, si tengo esta gran oportunidad de llegar a tanta gente, tengo que hablarles de las cosas que realmente son básicas e importantes, ¿no? Y por eso tomé la decisión de hablar de productividad y de los talentos y las pasiones. Yo creo que hay mucha gente que desperdicia sus talentos. Así es que en esta plática de TEDx tomé la decisión de hablar de esto y de decirle a la gente, busca el molde, busca donde te acomodas mejor, porque cuando estás en un molde que no entras, que no ajustas, mm, eventualmente la vida se hace muy complicada y terminas muy frustrado y no disfrutas, no eres feliz, pues, ¿no? Entonces, dentro de esta plática hice una reflexión o un comentario en donde les decía que yo me doy cuenta y que he escuchado que hay muchas personas que mueren a los 20 años, a los 30 años o a los 40 años, aunque los entierran hasta los 80. Es que realmente la gente termina muerta en vida, es decir, hacen cosas que no les da vida, que no les llena, que no enciende el fuego, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, yo les digo a la gente, asegúrate de estar vivo hasta el último día de tu vida. Y parece un juego de palabras, pero hay una lógica detrás, ¿no? Y es, claro. asegúrate en verdad de estar vivo hasta el último día de tu vida, porque hay gente que lleva años sin sentir esa pasión, sin sentir eso que te mueve. Ahora, Tocayo, te voy a decir algo que es muy importante, porque mucha gente me dice, Pedro, suena muy bonito lo que dices, pero a veces es difícil si tengo que llevar el dinero a mi casa. Mm, O sea, ¿qué tal que a mí me apasiona tocar el saxofón a la orilla de la playa? Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? O sea, porque una vez me lo dijo alguien, es que me mm, dijo alguien, Pedro, es que mi pasión es tocar el saxofón a la orilla de la playa. Entonces mi respuesta fue, oye, qué bueno, ahora piensa qué negocio vas a poner a la orilla de la playa para que de ahí saques dinero para que puedas tocar el saxofón, ¿verdad? Es decir, mm, siempre hay algo que complementa. O sea, no se trata de abandonar todo. Y yo les digo algunas veces, mira, si ahorita la vida te puso en la circunstancia de estar trabajando en algún lugar para poder llevar comida a casa, es posible que lo que estás haciendo no te guste, pero tú puedes centrar tu atención en algo positivo. Y quizás lo más positivo que tenga esa situación es que gracias a ese trabajo come tu familia. Y eso es algo muy positivo. Entonces, claro. si tu atención la centras en eso, ese trabajo que no te gusta empieza a gustarte,
porque entonces tu atención está puesta en lo positivo, en que te está ayudando a llevar comida a casa, en que te está ayudando a poder cumplir con algunas cosas, metas, con algunos. Entonces, cuando centras tu atención en lo positivo crece y lo que no te gustaba empieza a gustarte. El problema que tenemos la mayoría, Tocayo, es que centramos la atención en lo que no nos gusta. Mm, Entonces, si tú todos los días te levantas pensando que no te gusta tu trabajo, eventualmente no vas a poder estar bajo el techo de esa oficina, ¿verdad? Es decir, porque vas dándole más fuerza y más fuerza a eso. Entonces, es una combinación perfecta. Es busca, si tienes que hacer algo que no te gusta, busca lo bueno para que concentres tu atención ahí. Y cuando tengas oportunidad, descubre qué te apasiona y ve cómo lo puedes complementar, mm. ¿no? El hecho de trabajar no tiene nada que ver con dejar de jugar fútbol o con dejar de. Y mira, que hay quienes les apasiona emprender, hay quienes les apasiona crear, inventar algo, hay quienes, sí, no solo son estas pasiones de tocar el saxofón y jugar deporte, hay quienes les apasiona crear negocios, ser emprendedores, ser jefes, inventar algo, hay muchas Sí. pasiones, ¿no? Sí, eso Entonces, así. está perfecto. Hablando de pasiones, ¿cómo alguien descubre su pasión, ese, digamos, propósito de vida? Que esto es algo súper importante, que una vida sin propósito es una vida llana, vacía. El propósito para mí es lo que te hace levantarte cada día, lo que explicabas, cada día con ese deseo de hacer cosas y, digamos, de comerte el mundo. ¿Cómo Así. alguien, digamos que en la juventud es mucho más fácil porque tienes ese sueño, de voy a estudiar, no sé, una carrera, voy a ser futbolista, o voy a crear una familia, y tienes ese propósito y vas con ese sueño adelante, avanzando por la vida, pero cuando llegas a una cierta edad, que ya tienes tu trabajo, que te has acomodado, quizás muchísimas personas pierden el propósito y eso es lo que hace que vivan una vida completamente sin sentido, muerto en vida, como dices. Entonces, ¿cómo alguien reconecta con eso? Fíjate que el propósito ha sido un tema que la mayoría de la gente piensa, por ejemplo, que es bastante complicado. Y yo lo que digo es que se nos ha complicado porque no hemos hecho la tarea. Es decir, cuando tú haces esta tarea de poder hacer como introspecciones, de poder dedicar algo de tiempo a ti mismo, a pensar qué te mueve, cuáles son los valores que están gobernando tu vida, con quién o con qué te quieres como alinear o afinar, cómo quieres que la gente te vea. Es que esa tarea, Tocayo, es la tarea que no ha hecho la mayoría de la gente y esa es la razón por la que todos los días anda viviendo un día más, ¿no? Es como un día a la vez y pues a ver qué nos depara el día de mañana, pero realmente no hay algo que esté alineado, no hay metas que están alineadas a algo que te mueve. Entonces, fíjate, no es tan complicado. Lo que tendríamos que hacer es hacer esos altos para poder decir, no importa la edad en la que estés, lo que tienes que hacer es decir, oye, ¿cómo quiero que la gente me visualice? ¿Cómo quiero que la gente me recuerde cuando ya no esté aquí? O sea, si tú no has pensado en cómo quieres que la gente te recuerde, pues ese es el motivo por el cual no hay un propósito. Tan sencillo como eso. Entonces, oye, quiero que la gente me recuerde de esta manera. Quiero que la gente que está cerca de mí se dé cuenta que soy una persona íntegra, confiable, compasiva, con lo que sea. Tenemos muchísimos valores que existen y podemos tener un poquito de todo, pero lo importante es que resalten tres o cuatro valores por encima de todos los demás. Cuando tú logras conectarte con esos tres o cuatro valores y que dices, es que mi vida quiero que sea una vida justa, una vida de, no sé, de compasión, de ayuda, de emprendimiento, de liderazgo, de lo que sea que hayas decidido, porque todos estos también son valores. El Mm, emprender es un valor como tal, ¿no? El humor es un valor como tal. Entonces, cuando los tienes y dices, quiero ser bueno poquito en todo, pero estos tres o estos cuatro son los que deben de sobresalir en mí, la gente lo debe de ver. Entonces se empieza a armar el propósito, porque entonces te das cuenta que cada cosa que debes de hacer, cada tarea que debes de anotar en tu agenda, cada meta que te pones, debe de estar alineado con estos valores y estas cosas en lo que te quieres convertir, ¿no? Y entonces no importa tanto, digamos, porque hay gente que me dice, es que yo quisiera tener así como mi propósito en la vida es construir casas en no sé dónde. No es que necesitemos la descripción exacta del propósito, porque esto es como la felicidad, no es un destino, es el camino.
¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, el propósito, el error que tenemos es que no hemos hecho la tarea, número uno, no hemos hecho esta introspección, y número dos, queremos encontrar algo que sea bien definido, entonces le cuesta mucho trabajo a las personas decir, oye, es que no sé cuál es mi propósito porque me cuesta trabajo definir que, sí, yo quiero estar haciendo todos los días de mi vida tal cosa bajo tal. Esto es muy difícil, pero cuando tú tienes cómo quieres que la gente te vea, te reconozca, se identifique contigo, entonces las metas, las tareas se van alineando con esto y esto va dando el propósito. Esto es lo que empieza a darle forma y tú sabes que cada cosa que estás haciendo te está acercando a la persona en la que te quieres convertir. Y fíjate que Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el libro tiene una frase que ayudará mucho a entender esto que estamos tratando de platicar. Él dice, a la gente le cuesta mucho trabajo subir los peldaños de la escalera de su vida, de su propia vida. Cuando se dan cuenta, ya estando arriba, que la escalera la tenían recargada en la pared equivocada, Mm. porque lo que está del otro lado de la barda no es lo que querías para tu vida. Entonces, eso es exactamente el propósito, es que cada peldaño que estás subiendo esté alineado con algo que tú quieres ser, en lo que quieres convertirte, en lo que quieres que la gente te vea y asegurarte que esta escalera está recargada en esa base, ¿no? De lo que te quieres convertir. Así es que lo que sea que esté detrás de la barda va a ser algo bueno para ti y ese será el propósito y valió la pena el recorrido. Espero haberme explicado. Es medio profundo, pero tiene algo de lógica, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien. Y el gran problema acá es que muchísimas personas, y hay estudios, y la vida real lo ha demostrado, que personas que trabajan en estos lugares donde cuidan ancianos ya, y cuando se tienen conversaciones, les dicen que, que tienen un arrepentimiento, por ejemplo, el arrepentimiento de no haber darse el permiso, de no haberse dado el permiso de ser feliz, que al final es la esencia de la vida, es esa. Y cuando llegas el punto es este, cuando llegas a ese momento, ahí no hay vuelta atrás. Ya no puedes hacer nada. El momento de hacerlo es este, es este. Entonces, no hay que esperar a llegar allá y mirar atrás y decir, uy, si pudiera regresar, si pudiera cambiar las cosas, las cambiara. Ya no puedes. Entonces, es en este instante Ah, cuando tienes que gracias. hacer algo. Fíjate que hay un libro de una enfermera que se llama ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? De eso Ese hablaba, es, los 5 de esa habla. arrepentimientos. Yo escribí un Correcto, artículo sobre eso, lo tengo sí, en LinkedIn. bueno, perfectamente esa, de qué se arrepiente la gente, de no haber intentado ciertas cosas, de no haber sido o arriesgado a hacer cosas, tomado la decisión de ser feliz, ¿no? Básicamente es eso, de eso nos arrepentimos al final, de no tomar estas decisiones por el miedo al que dirán, y qué pasa si fracaso, entonces es justo, estamos conectando el inicio de la plática, ¿no? Y hacia ahí nos debemos de ir. Cuando tú tienes claro hacia dónde quieres ir, cómo quieres que la gente te ubique, te reconozca, qué legado quieres dejar, ¿no? Cuando te vayas de esta vida, porque no importa si eres la persona que está en la esquina o si eres el presidente de Estados Unidos o de cualquier país, es decir, todos podemos dejar un legado a alguien, porque todos tenemos algunas personas cercanas que nos quieren, que nos aprecian. Entonces yo a veces les digo, no te preocupes que si tu legado es reconocido internacionalmente, preocúpate porque tu legado sea reconocido por tus hijos. Con eso basta. Con Claro. eso es suficiente. Y cuando tú te preocupas en eso, empiezas a construir una vida con propósito. Y de nueva cuenta, el propósito no es Ujú. definirlo como tal. El propósito es un camino y el camino debe estar basado en lo que quieres hacer de ti, en qué quieres convertirte. Eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Mm. También una cosa muy importante es la mentalidad. Por ejemplo, yo sí puedo, yo no puedo. eh, Tienes una publicación que está una mujer, está lloviendo, está atendiendo, y hay otra que está sentado esperando a ver qué pasa, si escampa para poder tender. Problema de mentalidad, yo sí puedo, yo no puedo. Y esto es fundamental, que las personas muchas veces se juzgan y no se creen capaces por cosas que le han sucedido en el pasado o por etiquetas que le pusieron, y es un gran problema. Entonces, ¿cómo alguien puede manejar eso? Cambiar la perspectiva, cambiar la mentalidad de no puedo, yo voy a creer en mí, no importa, me voy a arriesgar.
Claro, y está relacionado con la parte de cómo capitalizamos los problemas y la adversidad, ¿verdad? Empezamos también la plática donde te decía, Sí. la adversidad tiene el poder, ¿no? De sacar estos talentos. Y a veces hay un grupo de personas, incluso con la situación que estamos viviendo, Tocayo, con esta pandemia a nivel mundial que nos sacudió a todos de una manera impresionante, que digo, yo al día de hoy todavía sigo impresionado, nunca me imaginé o dimensioné el vivir algo como esto que estamos viviendo. Es algo que para mí sale de toda lógica, de toda conciencia, pero bueno, así estamos. Y he encontrado en el camino, en estos 7 meses, que ustedes llevan un poquito más que Mm, nosotros, ¿no? Nosotros llevamos por acá como 7 meses, y he encontrado un grupo de personas que siguen pensando en ojalá y encuentren la vacuna mañana para que todo vuelva a la normalidad, y no ah, han hecho nada, no se han reinventado, no se han adaptado, no han hecho nada. Y tenemos otro grupo de personas, la cual la tengo también perfectamente bien identificada, que quizás durante las primeras semanas estaban igual de asustados, de un poquito sorprendidos, acá decimos sacados de onda, ¿no? Es decir, no sabían qué hacer, pero después de 2 o 3 semanas dijeron, oye, esto es lo que hay y tengo que empezar a tomar acción, ¿verdad? Entonces, yo creo que la diferencia entre estas dos personas es digamos, los hábitos de nueva cuenta que mm, traes y que te vienen a ti como lo que tienes construido o lo que has construido de ti a lo largo de todo este tiempo. Estas situaciones críticas tienen la oportunidad de poder darnos cuenta de qué estás hecho. Porque antes, cuando todo era sí. maravilloso, pues tú me podrías decir, no, Pedro, todo va muy bien y todo está muy Mm, bien y pareciera que, pero cuando entran los momentos de crisis es cuando podemos ver de qué estás hecho, ¿verdad? Entonces, yo, para serte honesto, yo mismo, cuando empezó toda esta situación, me sorprendí mucho, me llamó mucho la atención porque yo casi todo lo mío era presencial y yo mm, tenía, digamos, estos meses, tenía una agenda prácticamente todos los días ir, volar a un lugar, dar un curso, una conferencia, un algo. Gracias a Dios tenía una agenda bastante movida. Entonces, el día que empezó toda esta situación, empecé a recibir llamadas y correos sí. de se cancela, se cancela, se cancela. Y entonces mi agenda, que estaba súper ocupada, pues empezó a liberar todo, toca. Entonces, ahora ya tenía tiempo para hacer ejercicio y sacar al perro y todo, ¿no? Es decir, se liberó toda. Entonces, las primeras semanas me estresé un poco, pero la tercera semana yo dije, ok, Pedro, es momento de que pongas en práctica lo que has venido enseñando durante tantos años. Y me encerré textualmente Mm, en un cuarto pensando qué puedo hacer con lo que tengo en este momento. Esta es la situación, estas son las condiciones, este es el contexto. ¿Qué puedes hacer, Pedro, tú? ¿Qué puedes hacer con esto para ayudar a la gente, para generar ingreso, para seguir aportando valor, para seguir creciendo profesionalmente? Y me desafié yo mismo, Tocayo, me desafié a empezar a pensar en ideas. Y en una tarde, en una sesión de 3 horas y media, salieron aproximadamente 8 alternativas distintas, ah, de las cuales de esas 8, 6 ya están puestas en marcha. qué Es bien. decir, ese es el secreto. El secreto es que te desafíes a ti mismo, que creas realmente que en medio de la situación, lo que sea que esté sucediendo, cuando tú no puedes controlar el contexto, lo único que puedes controlar es a ti mismo. Tú Exacto. sí puedes controlarte, tú sí puedes decir qué es lo que quieres hacer, tú sí puedes tomar decisiones. El peor error que podemos cometer es dejarnos llevar por el contexto, porque si el contexto es negativo, tú eres negativo con él. Pero cuando no te dejas llevar con el contexto puede ser negativo, pero tú sigues sacando cosas positivas en medio de todo esto. Como Víctor Frank, ¿no? Sí. Que nos decía, me pueden quitar la libertad físicamente, pero no la libertad del alma, ¿no? Mm, sí, muy potente, muy potente eso. Una cosa fundamental para mí, en mi opinión, es crear, hablamos de hábitos, crear el hábito ese de tratar de diariamente retarte, hacer algo diferente, algo que te rete, un 1%, lo que sea, pero hacer algo, porque cuando tienes el hábito ese, ya para ti es normal, llega un caos como este y estás preparado, que no es lo mismo que te coja completamente impreparado como a tantas personas. Correcto. Incluso lo que acabas de decir es exactamente el secreto del ciclo de la erosión.
Sí, constantemente estar poniendo nuevas propuestas en el cuadrante, aunque sea un 1%, ahí. pero trata de mejorar el proceso, trata de mejorar las cosas y cuando tienes este hábito de estar innovando en forma constante y poniendo propuestas, por supuesto que las sacudidas no te agarran tan Mm, endeble, ¿verdad? ahí está. Vamos al plano más personal aquí, tocayo. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? En viajes. Ah, Me apasiona viajar, conocer culturas, conocer lugares. Ahí no lo pienso mucho. Y mira que soy bastante estructurado con el dinero. Así es de ujú. que hay cosas en donde yo me puedo pasar hasta una hora buscando en Amazon diferentes opciones para no pagar $2 de diferencia, ¿no? Pero hay algunas otras cosas, como por ejemplo los viajes, en donde te podría decir junto hasta estoy juntando dinero pensando en el siguiente viaje, hacia dónde va a ir Mm, y trato de hacerlo obviamente con mi familia para poder pasar momento en familia y al mismo tiempo conocer y disfrutar nuevas culturas. Así es que esa es una de las cosas en donde sin pensarlo mucho soy capaz de soltar el dinero. qué bien. Tienes todas las cámaras de la televisión para ti, no solamente esta, para ti del mundo. Tienes 30 segundos para compartir tu mensaje con el mundo. ¿Qué le dices al mundo? ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Independientemente del momento en que vivimos. Bien, bien, le diría al mundo que hicieran la tarea de buscar Ujú, realmente en qué se desean convertir, que hicieran este ejercicio de introspección en algún momento para poder decir, oye, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Que traten de descubrir las pasiones porque soy un convencido de que si todo el mundo estuviéramos haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que disfrutamos, este mundo sería muy, muy diferente. Así es que mi invitación para ellos sería exactamente esto, pensar qué te mueve, qué te gusta y una de las formas más sencillas es darte cuenta en dónde inviertes tiempo que se pasa volando, en dónde te han reconocido otras personas cosas que te dicen, oye, me gustó mucho que hiciste esto. Por ahí puedes empezar a encontrar estos talentos, estas pasiones y después de que las encuentras, busca la manera de ponerlas al servicio de los demás, porque estoy súper, súper convencido que cuando las personas que están cerca de ti están felices, la felicidad llega a ti. Es decir, mucha gente habla o piensa de esto, es que primero tú, para poder dar a los demás, tienes que tener primero tú. Y fíjate que yo pienso que es a la inversa, que si tú trabajas en que la gente que esté cerca de ti esté feliz, empiezan a llenarte de felicidad a ti también. Por supuesto, tienes que tener una base, ¿verdad? Es decir, entiendo que una ujú. persona que está totalmente vacía, no puede dar nada, no puede dar felicidad, pero cuando tú tienes un cimiento y te esfuerzas más por asegurarte que la gente que está alrededor sea feliz, entonces llega tu felicidad. Y creo que el mundo cambiaría si todo el mundo estaríamos alineados con esto, haciendo nuestras pasiones, invirtiendo nuestros talentos al servicio de la gente, ¿no? Sí, sí, de acuerdo contigo. Ahí el mundo tiene su gran mensaje. La edad, tocayo, se mide en años. Te digo, ¿qué edad tienes? Me dice X años, no te los pregunto. La edad se mide en años. La vida se mide en una palabra, Momentos. momentos. Ujú. Antes de pasar a las tres preguntas finales de este súper extraordinario video podcast, donde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo, seguirte, consumir tu información súper poderosa que compartes. Muchas gracias, Tocayo. Bueno, estoy mucho más activo en la red de LinkedIn. Tomé la decisión de poder estar por ahí y como lo platicamos hace un momento, yo soy quien interactúo, quien contesto y todo, entonces no podía estar como en todas las redes al mismo tiempo. Así es que estoy mucho más activo en LinkedIn. La gente me puede encontrar por ahí como Pedro Eloy Rodríguez o como @Pedro Eloy RDZ. Y estoy también en Facebook como @Pedro Eloy Consultor. Estoy en Instagram, incluso hasta en TikTok. Empecé a subir algunos de mis videos por allá, pero definitivamente si quieren ponerse en comunicación con alguna pregunta o algo, LinkedIn sería el mejor camino. Ahora tengo también una página que es una página personal y es pedroeloyrdz.com y ahí pueden encontrar también algo de información y hay también una forma de contacto. Que bien, ahí ya saben, sigan a Pedro Loy, pónganse en contacto con él, que es un super crack y van a aprender muchísimo, eso está garantizado. Gracias. Tres preguntas finales. Ok,
Vamos a viajar en el tiempo, decir que Pedro Eloy Rodríguez tiene 149 años. Llegó allá, tremenda sabiduría, ha vivido muchísimo. Mira al presente, al Pedro Eloy que está sentado acá ahora. ¿Qué consejo le daría para vivir una vida todavía más maravillosa? Le diría, prueba, intenta cosas nuevas y busca cómo ayudar a más gente. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué impacto, segunda pregunta, quieres tener en el mundo? Desde hace muchos años, tocayo, tomé la decisión de que quería poder inspirar de una manera u otra, ¿no? Quería buscar la forma de cómo podía decirle a otras personas que se pueden hacer muchas cosas, que se puede emprender un negocio aun cuando no vengas de familia de recursos, de que se puede emprender un negocio aun cuando eres egresado quizás de una escuela pública, cuando hay tantas diferencias ahora en estos conceptos, que se puede ser buena persona, ayudar a la gente, se pueden hacer muchas cosas y creo que ese es el mensaje que hace años tomé la decisión que quiero hacer es, quiero influir de manera positiva de una o de otra manera a la gente y es por eso que te encuentras algunas publicaciones mías en donde tienen que ver más con la parte de la persona, del ser humano, y te sorprenderías de ver la cantidad de gente que me manda inbox diciéndome, Pedro, eso que escribiste era lo que tenía que escuchar en este momento. Te lo agradezco porque después de leer tu post o después de ver tu video, tomé una decisión distinta a la que ya tenía. En una de las ocasiones me dijeron, estaba decidido a separarme y esto que acabo de leer de ti me abrió la mente de que quizás no he prestado más atención a los puntos negros que al lienzo blanco, ¿no? Wow, Entonces, esta parte de poder inspirar, no sé si la palabra es la correcta, porque no es, este rollo no es como convertir en un gurú, en un influencer, que la verdad esa parte no me gusta ni creo que es la correcta, pero influir en la vida de otra persona positivamente puede ser a través de una red o puede ser en la parte también física y sí, personal. Ese sería el legado. muy bien. Tercera y última pregunta, y trabajas mucho con esto. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Un líder es un facilitador. Siempre hablo de esta parte de tú debes de asegurarte que Mm, las personas de alguna manera se les facilite la vida, ¿no? Entonces, como líder, yo reconozco que la primera característica es que debes de reconocerte como un facilitador, no como alguien que esté obstruyendo la mm, posibilidad del crecimiento, la creatividad o la idea de tu gente. Y yo creo que el líder debe tener una gran habilidad, visión, ¿no? Para saber sí, hacia dónde quiere ir y cómo llevar al equipo. Y valoración. Debes de reconocer y valorar a la gente que está sumándose contigo. Un líder tiene un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está compartiendo un sueño contigo, una meta contigo. Y tú debes de darles ese crédito, debes de valorarlos como tal. Entonces, el ser comprensivo, el escuchar, el tener mano dura y ser enérgico respecto hacia dónde quieres llevar con mm, visión a la gente, pero siempre siendo como muy comprensivo, sabiendo escuchar, dándole el lugar y valorando a la gente. Entonces, las características primero es facilitador y después te podría decir empático. mm. La empatía envuelve todo esto que te acabo de describir, ¿no? Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Tocayo Pedro Elías Rodríguez, por haber estado acá con nosotros hoy y tu disponibilidad, por haber compartido tus conocimientos y tu gran experiencia acá con todos nosotros. Estoy seguro que las personas que están viendo y escuchando esto lo han disfrutado muchísimo y que te sigan. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Tocayo, y nos vemos en algún otro podcast más adelante. Seguramente en tu Cuídate. próximo libro. Correcto, buena idea. Un abrazo, chao. Igual.